Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 4, Introducción, Tentación de Jesús. Oremos. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias, Señor, te damos porque eres un Dios bondadoso, poderoso, que provee siempre lo necesario para nuestra vida. Gracias por este día que nos regalas. Y te queremos pedir en este momento que al abrir tu palabra, el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y podamos entender el mensaje que fortalezca nuestra fe. Gracias, Señor, por estar con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo describe la vida de Jesús paso a paso, aunque no aborda muchos detalles. Él habla de su nacimiento, hace una breve mención de su niñez, pero en el momento oportuno para cumplir las Escrituras, Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan. Allí comienza su ministerio público. En el bautismo está la declaración del Padre: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Le anuncia al mundo que su Hijo ha venido para dar la vida a los seres humanos, para consumar el plan de la salvación. En este capítulo vamos a ver la tentación de Jesús en el desierto, el llamado a los primeros discípulos y el inicio de su obra pública. El tema más estudiado de este capítulo, que ha sido motivo de muchas investigaciones bíblicas y muchos cuestionamientos, tiene que ver con la tentación de Jesús. Te invito a que des una lectura detallada de los versículos 1 al 11, y hay muchos interrogantes que vienen a nuestra mente al estudiar este relato interesante de la Biblia. Comencemos con el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este es un tema interesante que debemos analizar con cuidado. ¿Quién buscó la tentación? Algunos comentadores llegan a la conclusión que Jesús se fue al desierto a buscar una confrontación con Satanás, e incluso presentan a Jesús como el agresor de la tentación, y que al parecer durante 40 días Satanás fue el que rehusó esta confrontación. Pero este no es el asunto o el sentido del texto. La realidad es que Jesús era guiado por el Espíritu Santo y no iba a ir allí si no era la voluntad de Dios. No es Jesús el que inició la batalla en el cielo, es el enemigo quien deseaba de alguna manera lograr la derrota de Cristo. Atentó contra su vida cuando apenas era un bebé, y ahora que quiere atentar contra su ministerio. Elena de White explica lo siguiente: cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Libro El deseo de todas las gentes, página 89. Jesús no fue a buscar pelea con el diablo. Fue el diablo quien, viendo la oportunidad de ver a Jesús solo en el desierto, orando y buscando la dirección y viendo lo que iba a ser su vida como Mesías, entonces Satanás aprovechó las circunstancias para tentarle. Ahora, la palabra tentación ha sido motivo de investigación. La palabra que se usa aquí en el original es peirasein. En español, la palabra tentar tiene un sentido uniforme y sistemáticamente malo. Siempre quiere decir inducir a una persona a hacer algo que no está bien, procurar seducirla al pecado, tratar de persuadirla a tomar una decisión contraria a la moral o a la ley de Dios. Pero peirasein
tiene un elemento completamente diferente en su significado. Quiere decir probar mucho más que tentar en nuestro sentido de la palabra. El significado de esta palabra es probar. Hay pruebas que tienen connotaciones positivas. Por ejemplo, se prueba la resistencia de un material antes de ponerlo en uso. Por ejemplo, en el caso de Abraham, la prueba no fue para hacer pecarlo, sino para revelar su fe y confianza en el Señor. La prueba que Jesús iba a pasar en el desierto era sobre cómo iba a realizar su obra siguiendo la voluntad de Dios. Sin embargo, Satanás viene a probar a Jesús para ver si cede a la tentación para hacer pecar a Jesús. Su intención era hacerlo fracasar y de esta manera impedir que la obra que vino a ser realizada pueda tener éxito. Elena de White comenta lo siguiente: se determinó en los concilios de Satanás que él, Cristo, debía ser vencido. Ningún ser humano había venido a este mundo y había escapado del poder del engañador. Todas las fuerzas de la confederación del mal siguieron a Cristo para combatir contra él y prevalecer si era posible. La más terrible y continua enemistad surgió entre la simiente de la mujer y la serpiente. La serpiente misma convirtió a Cristo en el blanco de todas las armas del infierno. La vida de Cristo fue una lucha perpetua contra los instrumentos satánicos. Satanás congregó a todas las fuerzas de la apostasía contra el Hijo de Dios. El conflicto aumentó en fiereza y perversidad cuando vez tras vez la presa fue arrebatada de sus manos. Satanás atacó a Cristo con toda forma concebible de tentaciones. Esto se encuentra en la Review and Herald del 29 de octubre del año 1895. En este caso, la prueba que pasaría a Jesús era la misma de Adán, en el sentido que debía determinar si dependía del Padre o si por el contrario haría caso a las insinuaciones de Satanás, que con sutileza le atacaría para tratar de destruirle. Una pregunta importante que nos planteamos en el estudio de este tema es: ¿podía Jesús pecar? Algunos han llegado a la conclusión que siendo Dios hecho hombre, Jesús no podía pecar. Si esto fuera así, entonces no habría sido tentación. Cuando Jesús asume el lugar de Adán antes de pecar, pero con una diferencia: la humanidad llevaba 4,000 años de pecado, de degradación, de maldad, así que en cierto sentido Jesús estaba en desventaja con respecto a Adán, porque la naturaleza humana ya estaba debilitada por el pecado. Veamos el siguiente comentario. ¿En qué contraste se halla el segundo Adán cuando entra en el sombrío desierto para hacer frente a Satanás sin ayuda alguna? La raza humana había ido disminuyendo en estatura y vigor físico desde la caída y hundiéndose más y más en la balanza del valor moral, hasta el momento en que Cristo vino a la tierra. Y Cristo debía llegar hasta donde estaba el hombre caído para levantarlo. Tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración de la raza. El que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros. Se humilló hasta las mayores profundidades de la miseria humana a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que lo había sumido el pecado. Review and Herald del 28 de julio del año 1874. Siendo Jesús como Adán antes de pecar, no tenía tendencias naturales al pecado como nosotros la tenemos, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero como Adán, tenía la posibilidad de pecar. Elena de White explica lo siguiente: muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán, no podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podía socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado.
Libro El deseo de todas las gentes, página 92. Así que Cristo puede pelear la batalla con el enemigo y salir vencedor. Le enfrentó como un hombre que depende del Padre. Estaba expuesto a sufrir una derrota que sería casi eterna. Elena de White explica: en el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Libro El deseo de todas las gentes, página 33. Por eso Pablo presenta como el segundo Adán a Jesús. Adán no tenía tendencia al pecado, fue creado perfecto, pero tenía libertad para decidir y decidió pecar. Jesús viene como el segundo Adán, enfrentó la tentación y venció donde Adán había caído. Por eso Pablo nos dice que tenemos la seguridad que Dios nos entiende claramente. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que significa que de la misma manera como Cristo ha vencido, nosotros podemos vencer, y cuando pasamos por nuestro propio desierto de la tentación, Él nos comprende y está dispuesto a ayudarnos y socorrernos. Leamos el siguiente comentario. El Hijo de Dios fue atacado a cada paso por las potestades de las tinieblas. Después de su bautismo fue llevado por el Espíritu al desierto y soportó la tentación durante 40 días. Me han llegado cartas en las que se afirma que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre, pues si lo hubiera tenido habría caído ante tentaciones similares. Si Cristo no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no participó de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no hubiera sido posible que se rindiera a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo viniera a reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y su victoria nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe llegar a participar de la naturaleza divina. Los que venzan deben emplear al máximo cada facultad de su ser. Deben luchar afanosamente sobre sus rodillas pidiendo el poder divino delante de Dios. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para que sepamos que podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Satanás no ganó la victoria sobre Cristo. No puso su pie sobre el alma del Redentor. No tocó la cabeza aunque hirió el calcañar. Mediante su propio ejemplo, Cristo demostró que el hombre puede mantenerse en su integridad. Los hombres pueden tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer, un poder que los colocará donde puedan vencer como Cristo venció. En ellos puede combinarse la divinidad y la humanidad. Review and Herald del 18 de febrero del año 1890. Cristo fue nuestro ejemplo de victoria sobre el pecado. Nadie necesita ser vencido por Satanás, sino que podemos ser vencedores, y Cristo nos ha enseñado cómo lograr esa victoria, una dependencia total con el Padre. La última consideración en este aspecto es que aunque Jesús derrotó a Satanás en el desierto, éste siguió tentándolo en todo su ministerio, e incluso cuando pendía en la cruz, lo desafió diciéndole: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz para que creamos. Pero alabado sea el Señor, que venció al enemigo de las almas y nos abre a nosotros un camino de vida. En una descripción particular, Elena de White describe la estrategia de Satanás para tratar de derrotar a Cristo. Ella dice:
Aunque Satanás había fracasado en sus tentaciones más poderosas, sin embargo no había renunciado a todas sus esperanzas de que en algún futuro pudiera tener éxito en sus esfuerzos. Anticipaba el momento durante el ministerio de Cristo cuando tuviera las oportunidades de probar sus artificios contra él. No acababa de retirarse frustrado y derrotado del escenario del conflicto cuando comenzó a trazar planes para cegar el entendimiento de los judíos, el pueblo escogido de Dios, para que no discernieran en Cristo al Redentor del mundo. Se propuso llenar el corazón de ellos de envidia, celos y odio contra el Hijo de Dios para que no lo recibieran, sino que le amargaran su vida terrenal todo lo posible. Satanás celebró un concilio con sus ángeles en cuanto al proceder que debían seguir para impedir que el pueblo tuviera fe en Cristo como el Mesías, a quien por tanto tiempo los judíos habían esperado con ansiedad. Estaba chasqueado y enfurecido porque no había vencido en nada a Jesús con sus múltiples tentaciones, pero ahora pensaba que si podía fomentar en los corazones del propio pueblo de Cristo un sentimiento de incredulidad para que no reconocieran a Jesús como prometido, podría desanimar al Salvador en su misión y conseguir que los judíos fueran sus instrumentos para llevar a cabo sus propósitos diabólicos. De modo que comenzó a obrar en su manera sutil, esforzándose para lograr mediante una estrategia lo que no había podido por medio de un esfuerzo directo y personal. Spirit of Prophecy, tomo 2, páginas 97 y 98. Cristo vivió una vida de constante lucha contra Satanás, y su único refugio era esos momentos de oración donde podía fortalecerle el Padre para vencer las crueles tentaciones que el enemigo pondría en su camino. Esto es algo, mi querido amigo y hermano, que debemos considerar cuidadosamente. El enemigo no descansará hasta vernos derrotados. Su deseo es nuestra perdición. Nos tienta una y otra vez. Nos pone trampas una y otra vez. Y nuestra seguridad está en refugiarnos en el Señor y confiar en Él cada momento, igual como Cristo lo hizo con su Padre. Así como dice Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid el diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí se nos da el secreto para ser más que vencedores, confiar en el poder del Señor, someternos a su dirección, y allí podremos lograr la victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.